de un episodio ocurrido en Valladolid, que a mí me gusta mucho, y después relacionarlo con la doctrina de nuestro Padre San Francisco de Sales, que es un poco padre de todos, porque él es el iniciador de una espiritualidad nueva, tan hacedera, tan suave y tan amable, que más o menos todos caemos, o queremos por lo menos caer bajo su dirección, ¿no? Y el episodio ocurrido aquí fue en torno a mediados de septiembre, sobre el 15 más o menos, del año 1582. Bajaba de Burgos, después de unas aventuras allí terribles, Santa Teresa de Jesús. Porque el arzobispo, que era medio primo suyo, don Cristóbal Vela, pues se lo había hecho pasar terriblemente para poder fundar, había estado irreductible. Luego, con echar 4 lágrimas el día de la inauguración, lo arregló y pidió perdón en el sermón y todo, pero hubieran hecho falta más lágrimas, porque se lo hizo pasar fatal. Si hubiera sido poco, el río Arlanzón se desbordó y el convento recién hecho en un sitio muy bonito que le consiguió un amigo suyo, se les estropeó entero, en fin, todo muy, muy mal, y ella con la salud cada vez más maltrecha, con 67 años de entonces, que eran 87 de hoy, y en el caso de ella, pues figúrense, siempre enferma y con tantos trabajos, y está deseando volver a su casa de San José de Ávila, donde la habían hecho priora por pura hambre, porque aquello se estaba desbarajustando a los 20 años de fundado y había que meterlo en orden. Y ella decía, no es la pobreza la causa de la disipación, sino la disipación la causa de la pobreza. Bueno, pues estaba deseando volver a San José y lo que nos pasa tantas veces, que el Señor nos desbarata los planes. En esto María y José son los modelos número 1, porque nunca les salió nada como hubieran soñado. Siempre era todo al revés, y vete a Egipto, vuelve de Egipto, y que matan al niño, y que huye, y que pensaba ser virgen, y ahora vas a ser madre. Y, en fin, bueno, pues esa es la ciencia de aceptar lo que viene y como viene, y de no hacer una tragedia griega de las circunstancias, y de abrazarse con toda sencillez con el momento presente y sonreír. Y entonces a Santa Teresa le dice el vicario provincial, mire madre, tiene que desviar su camino y ya que pase Valladolid, en vez de ir a Ávila, irse a Alba de Tormes, porque la señora duquesa quiere que vuestra reverencia esté allí para cuando nazca su nietecito, que aquello le daba mucho tono a la duquesa. Y por cierto, cuando la santa llegó a Alba en la tarde del 20 de septiembre, hecha un ovillo la pobre, la duquesa le había puesto a su disposición una carroza muy elegante, pero sin un triste bocadillo de jamón de York, y lo único que había es una bolsita de higos secos, y ella se moría de debilidad, y su enfermerita pues, moría de pena porque no encontraba nada. Y cuando llegó ya Alba y puso el pie en el suelo como pudo, le dijeron, madre, ya es nacido el nieto de la duquesa, ya es nacido. Y dijo ella, que se reía tanto de sí misma, bendito sea Dios, ya no será menester la santa. Y ya lo que se quedó en Alba es para morir. Bueno, pues cuando pasó para Valladolid, naturalmente paró a descansar aquí, era su 4ª fundación, la de Valladolid, una fundación con mucha prisa y muy mal hecha, porque don Bernardino de Mendoza, que era el hermano del obispo de Ávila, él se había muerto sin confesión, era un poquito crápula, y el Señor le había dicho, date prisa a fundar en la casa que Él te ha regalado en Valladolid para que fundes, porque hasta que no se diga allí la primera misa no saldrá del purgatorio. Y entonces la santa vino, corre que te corre, fundó, y cuando le dio la comunión Julián de Ávila en la primera misa, le vio a don Bernardino con rostro resplandeciente saliendo del purgatorio y yéndose al cielo. Bueno, pues aquí había dejado ella de priora a una monja muy valiosa, muy inteligente, que era sobrina suya.
María de Ocampo, precisamente aquella que en la celda de la Encarnación de Ávila una tarde, siendo seglar, vivía con su tía en la celda, aquellas celdas eran apartamentos, y siendo seglar le había dicho María de Ocampo, estaba doña Guiomar de Ulloa y estaban otras monjas, tía, ¿y por qué no hacemos un monasterio a la manera de las descalzas de San Francisco? Que eran entonces las monjas más exigentes y las más serias, las clarisas. O sea, de esa había salido la idea. Y de esa salió también un buen dinerete para empezar. Y luego entró monja. Como valía, era una chica muy inteligente y muy educada, muy completa, en fin, pues fue priora enseguida y su tía la hizo priora aquí en Valladolid. La madre María Bautista. Pero como valía tanto y era priorita muy joven, pues no había agachado el kikiriquí todavía. Tenía bastante. Y creía que se lo sabía todo, que es lo que suele pasar con la gente joven y valiosa. Y entonces paró aquí la santa. Y aquí tuvo un episodio penosísimo con la herencia de su hermano, con su sobrinita Teresita, en fin, esto no hace al caso. Voy a parar a lo que voy, pero estoy haciendo todo este preámbulo porque siempre a estas horas de la mañana un poquito de ambientación cinematográfica va bien y capta la atención. Bueno, pues paró aquí, estuve unos días y algo le corregiría a su sobrina. Además, su sobrina se puso de parte de la suegra del hermano, en fin. Total, que la pobre santa, como les ha pasado a muchos santos, a muchos, según se va acercando su muerte, el Señor les va despojando de todo, hasta de los afectos más legítimos y de las gratitudes más razonables. Y era ya tan incómoda la estancia, que duró un par de días, no tuvo más, que cuando se fue a marchar, dicen los procesos de canonización 2 o 3 monjas, la priora, que era su sobrina, dice la beata Ana de San Bartolomé Leguita, que fue casi la única fiel que le quedó a la santa. Una alma escogida, analfabeta, y la santa la enseñó a leer, a escribir. Como se partió el brazo, el demonio la tiró por una escalera, la santa ya no podía escribir los 2 últimos años de su vida, y le dijo un día, véngase a mi celda y hágame de secretaria, hija mía. Pero madre, si no sé escribir, y yo le dictaré las cartas, yo no sé escribir. Dijo, tome ese folio mío y copia las letras. Y aprendió a escribir en 10 minutos, milagrosamente. Bueno, pues fue la única fiel que le quedó a Santa Teresa. Y cuando ya se van a ir de Valladolid, dice Ana de San Bartolomé en los procesos, la Madre María Bautista nos arrebujó de un empujón a la santa y nos dijo, váyanse ya y no vuelvan más por aquí. Bueno, pues la reacción de la santa fue la siguiente. Se volvió a la comunidad, que estaban todas en la puerta a arreglar, supongo que estarían muertas de pena, pero las monjas, si hace la madre una cosa de esas, pues se tienen que aguantar, aunque yo en ese caso no me hubiera aguantado, porque la madre era la fundadora, pero en fin, las cosas. Y se volvió la santa a la comunidad y les dijo, hijas, harto consolada me voy de esta casa, que es como pagan los santos. Harto consolada me voy. De una casa donde no te han escuchado, te han despreciado y te han echado, siendo tú la fundadora. Y entonces siguió hablándoles. La santa era un temperamento sanguíneo, como San Francisco de Sales, no es que fueran personas dulcecitas de su natural, que trajeran esa suavidad de fábrica. No, por eso tiene más mérito esas reacciones. Y les dijo, miren mucho 3 consejos sobre los que quiero hablar yo ahora y unirlos con la doctrina del Santo Padre. Miren mucho por el bien de la religión. Dense a tener grandes deseos, que aunque no puedan ponerlos por obra, se saca mucho provecho. Y no hagan las cosas por costumbre, sino haciendo actos heroicos. Y con eso se marchó. Se marchó, hizo otra parada en Medina del Campo, donde la priora
que se llamaba nada menos que Alberta Bautista, no la echó, pero también le dijo que no se metiera en sus cosas, que ella sabía muy bien cómo gobernaba su casa, y también la había puesto la Santa Madre. Y ya la pobrecita de allí se fue a Alba, y en Alba nada más llegar, dijo que me preparen la cámara a las 9 de la noche. Dice, hace 20 años que no me acostaba yo tan temprano. Se acostaba a la 1 y a las 2, escribiendo cartas y rezando, y se levantaba a las 5. Bueno, pues ese fue el fin de la vida de la Santa Madre, como el de tantos santos. Pues esos son los 3 consejos que dio aquí en Valladolid a sus monjas. Vamos a meditarlos un poquito. Miren por el bien de la religión. El bien de la religión lo podemos entender de 3 maneras. El bien de la religión católica, pero vamos, la santa se refiere al bien de la orden. La religión es la orden. Entonces, el bien de la propia orden y el bien del propio monasterio. De esas 3 maneras. Primero, miren por el bien de la religión. Ustedes son el corazón de la Iglesia. A la Iglesia hoy le falta mucha vida, le falta mucho amor, le falta mucha pasión, le falta mucha santidad. ¿Por qué? Por muchísimos factores. Cada uno tiene su culpa. Y la santidad que cada uno no le aporta a la Iglesia, no se la va a venir a poner otro. Es tuya propia la que le tienes que poner, es la tuya. Tanto miren por el bien de la Iglesia. Hoy vivimos un momento grave de crisis en la Iglesia, de confusión, de división. Muy grave. No lo hablamos porque parece que no se puede hablar. Es así la realidad. Y hay que poner un plus de santidad. Segundo, miren por el bien de la orden. Las órdenes religiosas vienen siendo muy baqueteadas desde hace 50 años por el demonio. Se han mundanizado muchísimo. Desaparecerán muchos monasterios. Pero que los que queden, por amor de Dios, sean fervorosos, sean coherentes, sean lo que son. Como una madre de familia tiene que ser lo que es. Y una monja claustral, contemplativa, tiene que ser lo que es. Y a esto es mirar por el bien de la orden. Porque la orden, nuestra sagrada orden, la historia gloriosa de nuestra orden, eso son palabras. Las órdenes son santas en la medida en que los miembros que las conforman lo son. Las órdenes no viven de los cuadros que tienen colgados, de la historia que han acumulado, es la santidad en acto. Entonces miren por el bien de la religión. Y por último, en tercer nivel, miren por el bien de su comunidad. En una comunidad nadie es indiferente, decía la Madre Maravillas, no hay ninguna monja indiferente, o calientan el termómetro o lo enfrían. Ninguna monja deja igual a la comunidad. La monja que es impuntual, que es desobediente, que tiene mal gesto, que es quejica, que todo, eso se contagia. Y la monja santa, fervorosa, que está rebañando minutos para estar en el coro o tirándose a lo último por quitárselo a la hermana ese trabajo, o la cabecera de la enferma, eso también se contagia. Ninguna deja igual a la comunidad. Miren por el bien de la comunidad, de la religión. Y si cada una no decayese en la santidad que ha recibido de sus herederas, los conventos estarían siempre pujantes de fervor. Hay que pensar mucho en las fundaciones, Ustedes se lo encuentran todo hecho. Pero unas fundadoras que hace 1 siglo, 3 siglos, sin naves, con aire acondicionado y sin nada, sin agua corriente, sin nada de nada, salen como heroínas de un convento de una punta de España a fundar otro, sin dinero. Todo eso, y vuestras caridades se lo encuentran hecho. Y sobre todo se encuentran hecho un camino de santidad. No hay que salirse de él. Miren por el bien de la religión. ¿Cómo se mira por el bien de la religión de la orden de la Visitación de Nuestra Señora? Conservando el propio carisma. No metiéndose por vericuetos extraños de fidelidad creativa que no sabemos a dónde van a parar. Si ya está todo creado. En 6 días está todo creado. Y luego los fundadores han recibido una gracia del Espíritu Santo especialísima
para concebir una orden determinada. En el caso de San Francisco de Sales, con mucha originalidad, porque las salesas, aunque por fuera al final las monjas se parecen todas, pero el carisma, el estilo, la espiritualidad de la Visitación es muy particular en la Iglesia, muy particular, y ustedes lo saben. Entonces, conserven eso como un tesoro precioso, cada una, que por mí no caiga esto 1 milímetro. Una orden en la que, si no hay grandes austeridades, aunque hoy las cosas han venido a unos términos que yo tengo comprobado que las salesas en muchas cosas viven con más exigencia y que otras órdenes que en principio son más austeras, pero en fin, no quiso el Santo Padre al principio ni eso, pues grandes austeridades, que sea un poco, que sirva para todas las salesas, pero hay una tensión permanente, en el buen sentido de la palabra, a deshacer la propia voluntad y amar la propia abyección y a ir en busca de lo pequeño y de lo amable y de lo dulce. Hay en las salesas, por lo que yo las tengo tratadas, una cosa que me parece importantísimo en la vida religiosa, mucho antes vamos, es lo mismo, al final es lo mismo, pero iba a decir antes que la práctica de la virtud sobrenatural, que es la educación, un estilo de distinción sin empaquetamiento, con confianza, naturalidad, pero el saber estar, la educación que es media vocación y media virtud. Pues eso pertenece también al carisma propio. Ustedes son muy francesas y lo francés es muy finústico y eso también es importante conservarlo así. Un ambiente de caridad en todo. La Visitación tiene eso, la caridad empapando todo. Caridad con Dios, en primer lugar, caridad para con Dios. En segundo lugar, caridad para conmigo mismo. El orden es ese, ¿eh? Ese es el orden. La dulzura con nosotros mismos. El bien espiritual para mí. El bien material antes el del prójimo que el propio. Claro. Yo me quedo sin comer para que la hermana coma o me tiro al trabajo para que ella descanse. El bien material antes el ajeno que el propio. Y el bien espiritual ajeno antes que el material propio. Yo me tiro a trabajar y a hacer ese trabajo, que mi hermana pueda estar a lo mejor más en el coro. El bien material está antes el ajeno que el propio. Pero el bien espiritual está antes el propio que el ajeno. Yo no puedo pecar para que mi hermana se salve. La caridad bien entendida empieza por uno mismo y entonces la paciencia consigo mismo, la dulzura consigo mismo para practicar la virtud, porque eso será también caridad con el prójimo, porque a más caridad mía, más se contagia a la hermana y más beneficio a mi comunidad. Entonces, caridad para con Dios, caridad para conmigo mismo, caridad para con el prójimo. La Visitación es un ambiente de continua oración, presencia de Dios, en lo sencillo, en lo cotidiano, viviendo el momento presente, floreciendo donde Dios te ha plantado, la sonrisa, en fin, todo eso que ustedes saben muchísimo mejor que yo. Y que yo aquí, pobre de mí, no hago nada más que recordárselo, porque ha sido una plática tan insistida que, en fin, pues yo digo, voy a tener un poco de vergüenza torera en prepararme esto bien y recordarles lo que es su carisma. Bueno. Segundo, dense a tener grandes deseos, que aunque no puedan ponerlos por obra, se saca mucho provecho. Yo no sé si ustedes conocen un librito muy pequeñito de esa editorial que publica los libros baratos, muy baratos, de Apostolado Mariano de Sevilla. Ese librito de un sacerdote santo que ya está en el cielo, predicó mucho, era un gran maestro de espíritus, claretiano, el padre Juberías, y se titula Los deseos santos y su valor santificador. Y ahí está recogida la doctrina de los deseos, sobre todo en Santo Tomás de Aquino y en Santa Teresa. Bueno, vamos a ver un poquito lo que dice en el Tratado del Amor de Dios San Francisco de Sales.
No voy a dar las citas porque yo me vuelvo loco con los libros del Santo Padre, porque como tiene cada uno, dentro del libro son muchos libros, dentro de cada libro muchos capítulos, ya me lío yo. En fin, doy las citas. Dice en el capitulito que dedica a la Virgen, en el Tratado del Amor de Dios, que el amor reinó apaciblemente en el alma de María y produjo todos sus efectos en la medida de sus deseos. Asomémonos un instante al corazón de la Virgen y nos sentiremos presas de vértigo, como si nos asomáramos a las cataratas del Niágara o del Iguazú, ¿no? Porque qué pasión en el corazón de María, de deseos de Dios, de deseos de unión con Él, que ya lo estaba desde su concepción, pero cada vez más. Pensemos que si la Virgen Santísima en el primer instante de su ser natural estuvo llena de más gracia santificante que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos, esa gracia no dejó de crecer hasta el día de su asunción. De manera que el volcán del corazón de María es un volcán en erupción incesante. ¿Por qué? Por su correspondencia delicadísima, exquisita a la gracia, por los deseos de Dios. Y el amor produjo sus efectos en la medida de sus deseos. Hay una frase de Santa Teresita en el acto de ofrenda al amor misericordioso que ella toma, no sé si lo sabe o no lo sabe, o lo recordaría, de San Juan de la Cruz. Dice: oh Dios mío, cuanto más queréis dar, tanto más hacéis desear. Cuando experimentemos en nosotros deseos santos, es que Dios quiere llenarlos. Por tanto, seamos fieles y secundemos esos deseos. Tiene un capítulo en el Tratado del Amor de Dios San Francisco de Sales que titula El deseo precedente. Y dice: el deseo de ensalzar y glorificar a Dios nos aleja de los placeres inferiores y nos hace atentos a las divinas perfecciones. O sea, el deseo de Dios, según el Santo Padre, tiene dos repercusiones. Una negativa o privativa y la otra positiva. La negativa es que nos aleja de lo inferior, nos hace huir de las cosas que son basura. Todo lo estimo estiércol con tal de ganar a Cristo, el deseo de San Pablo, ¿no? Pues el deseo de Dios nos aleja de los placeres inferiores. ¿Por qué vamos a hacer caso de medios días, habiendo días enteros y soleados? Pues el deseo te hace tender a lo grande, y ahí está ya el nivel positivo, estimulante del deseo. Nos hace atentos a las divinas perfecciones. O sea, nos pone a tiro de la voluntad de Dios. El deseo de amar a Dios, dedica otro capítulo a esto, cuando habla del deseo del cielo, dice que el deseo de amar a Dios en esta tierra nos hace desear constantemente el cielo. Es lo que dice San Pablo, ¿no? En Pascua lo leemos tantas veces: si consurrexistis cum Cristo, pues sursum sum querite. Buscad las cosas de arriba. Habéis resucitado con Él, saboread, buscad las cosas de arriba. Pues sursum sum querite. Buscad las cosas de allá arriba, saboreadlas. Dios, dice San Francisco de Sales, qué consolador es esto, ¿eh? Por eso la doctrina de este hombre te dilata el corazón de una manera. Dice: Dios no solo escucha la oración de sus fieles, sino también sus solos deseos y la sola preparación de su corazón para orar. Nosotros encorsetamos a Dios en nuestros parámetros y estamos distraídos en el coro, o malos, o mareados, o preocupados por cualquier cosa, y la hora de oración pues la hacemos como podemos. Y salimos de ahí: será posible que Dios no estará contento. Pero si tú a lo mejor has estado todo el día
pensando en Él, deseando estar ese rato con Él en la oración. Dios mira tus deseos y los toma en sus manos, como dice el Salmo. Al alma amante, dice el Santo Padre, le basta saber lo que su amado desea, no lo que manda. Cuando habla de los consejos evangélicos, que dedica varios capítulos a explicarlo en el Tratado del Amor de Dios, dice, hay muchas cosas que no están mandadas, están aconsejadas, recomendadas, insinuadas, pero el alma enamorada no hace distingos. Lo quiere mi esposo, lo quiere mi amado, ¿qué más da que esté prescrito, que sea pecado o venial o que lo quiere él? Pues lo hago. Le basta saber lo que su amado desea. Dice en el Cántico Espiritual San Juan de la Cruz, el alma está asomándose a una fuente y porque desea ver reflejado allí el rostro del amado. Y dice, oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Cuando el alma tiene dibujado los ojos de Cristo, pues no está nada más que pendiente de darle gusto en cualquier cosa. Los deseos, dice el Santo Padre, son semillas espirituales de nuevos actos de virtud. La virtud que no posee el granito de los deseos no es una virtud madura, porque no puede sembrarse, no puede echar raíces si no tiene semilla. Es veleidosa esa virtud. Porque el bien no permanece estante, el bien va siempre a más. Pero el Santo Padre llega más allá y dice que hay veces que, como los deseos santos son consoladores, porque dice el alma, mira, yo deseo esto, a veces el Señor te los quita, te quita el sentimiento de esos deseos, para hacerla morir al alma dichosamente y revivir en Dios. El capítulo 14, despojo perfecto del alma, no me acuerdo cómo digo de qué libro. Y entonces Dios despoja al alma de todos los deseos humanos, pero también la desnuda de los afectos más amables, como el que tenía a las consolaciones espirituales, a los ejercicios de piedad y a la perfección de las virtudes, que parecían ser la propia alma de la vida devota. Pero el alma del alma es Dios. Todo lo demás son cosas de Dios. Y Dios te puede quitar sus cosas, hasta sus deseos, para quedarse solo Él. Y puede exclamar el alma con razón, ya me despojé de mi túnica, ¿me la he de vestir otra vez? ¿Lavé mis pies de toda suerte de afectos y me los he de volver a ensuciar? Desnudo salí de las manos de Dios y desnudo volveré a ellas. El Señor me había dado muchos deseos, el Señor me los quitó. Bendito sea su santo nombre. Sí, Teótimo, el mismo Señor que nos hace desear las virtudes en los comienzos, nos quita después el afecto a las mismas y a todos los ejercicios espirituales, para que con más sosiego, pureza y simplicidad no nos aficionemos a cosa alguna fuera del beneplácito de su divina majestad. Como la hermosa y prudente Judith guardaba en sus cofres sus bellos trajes de fiesta y sin embargo no les tenía afición alguna, no se los vistió jamás en su viudez, sino cuando inspirada por Dios marchó para dar muerte a Holofernes, así nosotros, aunque hayamos aprendido la práctica de las virtudes y los ejercicios de devoción, no debemos aficionarnos a ellos ni vestir con ellos nuestro corazón, sino a medida que sepamos que es el beneplácito de Dios. Y así como Judith anduvo siempre vestida con el traje de luto hasta que Dios quiso que luciera sus galas, de la misma manera debemos nosotros permanecer apaciblemente revestidos de nuestra miseria y abyección en medio de nuestras imperfecciones y flaquezas, hasta que Dios nos levante a la práctica de acciones más excelentes. Ahora, mucho tiempo sin deseos tampoco nos deja Dios. Dice el santo que es para que nos despojemos de nosotros mismos, porque en los deseos de Dios va metido mucho amor propio también.
Y para que eso se limpie de polvo, entonces una vez que nosotros nos hemos despojado del viejo Adán, hemos de vestirnos del hombre nuevo, es decir, Jesucristo. Porque habiendo renunciado aún al afecto, a las virtudes, para no querer sino lo que quiere el divino beneplácito, conviene que nos revistamos enseguida de otros muchos afectos, y quizás de los mismos a los cuales hubiéramos renunciado. Son menester vestiduras nuevas para la esposa del Salvador. Si por amor de él se ha despojado del antiguo afecto a sus padres, a su patria, casa, amigos, es necesario que sienta un afecto enteramente nuevo, amando todas estas mismas cosas, pero en el lugar que les corresponde. Bien, y sigue con ejemplos y desarrolla todo esto. Lo último que dice Santa Teresa a sus monjas. Primero, miren por el bien de la religión. Segundo, dense a tener grandes deseos, que aunque no puedan ponerlos por obra, se saca mucho provecho. Tercero, no hagan las cosas por costumbre, sino haciendo actos heroicos. La rutina sabemos que es una carcoma de la vida espiritual. En un convento se hace todos los días lo mismo. El arte es que cada día sea distinto, hacerlo siempre con un amor nuevo, con una ilusión de novia recién estrenada. Decía Santa Teresita, al éxtasis yo prefiero la monotonía del sacrificio cotidiano, la monotonía, al éxtasis. El terrible cotidiano, lo llamaba Pío XI, el papa que canonizó a Santa Teresita. Decía el terrible cotidiano, porque es terrible, pero es donde Dios nos espera. Y hay que hacerlo todo nuevo por el amor. El amor hace nueva todas las cosas. Actos heroicos. Actos heroicos no es apretar los puños y cerrar los ojos y un acto que me cueste, un acto intenso, no es eso. Cuando Santo Tomás de Aquino dice en la Suma Teológica que un acto intenso vale más que 1000 remisos, significa que cada acto que hagamos tiene que tener un poquito más de amor que el anterior. Un poquito más. El amor nunca dice basta. Seguir creciendo en el amor. Ahora, si tú siempre te mantienes o haces actos buenos, que no son pecados ni muchísimo menos, ni haces actos buenos, pero remisos se llama, sin poner todo el amor que Dios te está concediendo, pues no creces en santidad. ¿Eres una buena monja? Estaría bueno, sí, hay muchas. De comunión diaria, pues sí, estaría bueno. Pero así no hacemos gran cosa. Vamos, hacemos, pero hace falta santidad. Y para la santidad, actos intensos. Actos intensos con toda suavidad, con toda paz, con toda naturalidad. Actos intensos Hay 6 maneras de barrer un claustro. Dejándolo igual, con la misma escoba, quitando las mismas telarañas. Con la primera te puedes condenar. Y con la última puedes llegar a una santidad heroica. No voy a explicarlas porque me llevaría a otra plática, pero es muy interesante. Bueno, pues hay que poner todo el amor que se pueda. Estos actos, dice San Francisco de Sales, no están mandados, están aconsejados, pero si lo que tratamos en nuestra vida, hace una argumentación preciosa, es imitar a Jesús, y en Jesús todas las virtudes son heroicas, pues ¿cómo vamos a detenernos en si está mandado o en si no? Si yo lo que quiero es ser como Él, imitarle a Él, ser otro Jesús, pues tendré que hacer como Él. El heroísmo es la virtud, quiere decir, todo el amor que yo pueda poner. El heroísmo no es lo costoso, ¿eh? En la pasión de Cristo lo que más vale no son los clavos y los azotes, sino que, como dice San Juan de Ávila, amó más que padeció, y mucho más amor le quedó encerrado en sus entrañas y en su corazón que el que mostró por de fuera en sus llagas. Pues que de vuestra caridad se pueda decir, amó más que barrió, amó más que cocinó, amó más que cuidó a las enfermas o que planchó los purificadores. Todo eso lo hacía muy bien,
Porque cuanto más se ama, más perfección, más detalle. Ustedes saben que amor se escribe con H. Amor se escribe con H. Claro, porque la H no suena. La H no hace falta. La H es como una especie de adorno. Eso es lo importante del amor, el detalle. Habla del heroísmo de la indiferencia. Y dice que la indiferencia de San Pablo, se refiere, fue heroica. Porque iba a donde tenía que ir por Cristo y le daba igual lo que le pasara. Entonces tengo que preguntarme, ¿cómo es la mía? Necesito vivir el heroísmo en todas las virtudes, pero en la indiferencia especialmente.